Buenas tardes, doctora, compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre el virus del COVID, las medidas de protección y cómo se transmite este virus, ¿no? Somos los alumnos Elías Salazar, Tineo Paucas, Morales de la Cruz y Alan Lee. Entonces hablaremos de la protección y la transmisión. Este artículo nos proporciona de una forma muy general las vías de transmisión del COVID y lo que se sabe acerca del periodo en el que las personas infectadas se contagian del virus y todas las repercusiones que esa información tiene sobre las precauciones, ¿no?, en materia de prevención y control de infecciones dentro y fuera de los establecimientos sanitarios y también en la comunidad, ¿no? El objetivo finalmente de este artículo es contener el COVID mediante la reducción de la transmisión del virus y la prevención de las enfermedades de la muerte convexas, ¿no? Nos hace una pregunta: ¿cuál es la diferencia entre la transmisión por microgotas o la transmisión por aire? Entonces, en este artículo nos describe brevemente las posibles vías de transmisión del COVID, ¿no?, incluido el contacto, las gotículas, los fomites, la transmisión aérea, la transmisión fecal oral y la transmisión también hemática, ¿no? Esta transmisión por contacto se puede dar por aire también o por gotículas. El SARS-CoV se ha visto que se puede transmitir por contacto directo o indirecto o estrecho con personas infectadas a través de las secreciones contaminadas, ¿no? Por ejemplo, la saliva, las secreciones respiratorias, las gotitas expiratorias que se expulsan cuando una persona infectada tose o estornuda o habla o canta, ¿no? Estas gotículas respiratorias tienen un diámetro de 5 a 10 micrómetros, lo que hace que las gotas viajen alrededor de las personas, ¿no? En cambio, la transmisión por aire es diferente, ¿no? Son pequeñas partículas suspendidas en el aire que van a viajar por más tiempo y más lejos incluso, y que pueden ser inhaladas por otra persona. ¿Cuáles son los prerequisitos para una transmisión aérea significativa? Entonces, los requisitos son primeramente el tamaño de la partícula, ¿no?, si es grande o si la partícula es pequeña. Entonces, las actividades respiratorias naturales como respirar, hablar, toser, pueden generar una amplia gama de tamaños de partículas, desde aerosoles submicrónicos, ¿no?, hasta gotitas grandes. ¿Para qué? Para que los aerosoles virales constituyan un riesgo clínicamente significativo de infección en el aire. Se van a requerir tres condiciones, sobre todo, que es la carga viral, la infectividad y el tropismo, que es la especificidad de un virus por un tipo de célula o tejido o huésped en particular, ¿no? Entonces, esta microgotícula va a pasar por la nasofaringe, se va a ir a la zona traqueobronquial y luego a la zona pulmonar. ¿Cuál es la evidencia para la transmisión del virus, ¿no? ¿Qué evidencias se han visto? Para esta evidencia, la persona primero enferma va a toser y a partir de aquí se van a producir ciertas secreciones con virus. Estas secreciones van a entrar en contacto con las personas, ya sea con la mucosa de la persona, ojos, nariz, boca, o también a través de las manos y objetos que se contaminan y que después entran en contacto, ¿no? Y por consiguiente la persona de esta forma adquiere el virus. Hay diferentes tipos de estudios que sugieren que la transmisión aérea, por sus niveles de evidencia, son variables, ¿no? En este artículo, dado el enfoque en los entornos de atención médica y protección de los trabajadores de salud, los estudios se van a evaluar de acuerdo con la relevancia clínica, ¿no? Se ha visto que el lavado de manos, el uso de mascarillas, son protecciones muy importantes para las personas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las mascarillas respiratorias y las mascarillas N95 y las mascarillas quirúrgicas, ¿no? En términos de mascarilla, como se usa aquí, comprenden mascarillas médicas, mascarillas quirúrgicas, mascarillas con procedimientos que son resistentes a fluidos, ¿no?, que usan por lo general los trabajadores de salud.
Y el término respirador se va a usar indistintamente con la N95, que es el equivalente de los respiradores FF2 o la KF94, ¿no? En ausencia de ensayos clínicos sobre el COVID, los ensayos sobre otros virus con patrones de infección similares, es decir, gotitas y sospechas de transmisión por aire, son las mejores alternativas disponibles, ¿no? Que nos pueden ayudar a protegernos de este virus. A continuación, mi compañero. El estudio epidemiológico de las transmisiones inicialmente no se conocía el origen de la transmisión. Se tenía una breve sospecha de una diseminación del patógeno a través de la vía aérea, por lo cual la primera opción fue el uso de las mascarillas. En este caso, para el personal sanitario se recomendó el uso de la mascarilla N95, que generaba una barrera de protección al virus por la transmisión de vía aéreas, aunque estaba en debate su prolongación y estabilidad a través de los factores que podría presentar. Sin embargo, fue la primera opción que se usó frente al inicio de la epidemia. Los estudios ante el virus del SARS-CoV-2 inicialmente fueron casos específicos, teniendo como ejemplo la residencia May Garden en Hong Kong, en el cual era una organización de gran altura. Hubo una infección de 300 habitantes, por lo cual la infección se trató de comparar la duración versus la transmisión. Sin embargo, esto no tenía ninguna asociación, porque el paciente tenía un largo periodo de infección, seguía con los síntomas iniciales, por lo cual su estudio de una comparación entre SARS-CoV-1 y SARS-CoV-2 dependía uno de la prolongación viral, los síntomas frecuentes y la mortalidad, por lo cual estos estudios quedaron en un uso superficial. Luego salió el muestreo de aire y superficie sin contacto, por lo cual el muestreo lo que generaba era la atenuación del virus a través de la transmisión aérea. La característica que se usó para la comparación de estas tablas fue la característica del paciente, la carga viral y la intensidad o la duración de los síntomas. Cómo generaba ventajas y desventajas era la duración. Era discutible la veracidad del método porque no disminuía la comparación, porque había concentraciones de gran tamaño que, por ejemplo, hospitales, centros urbanos, plazas, mercados, en los cuales la concentración no estaba tan fluida. En un hospital la carga viral era alta, pero no se conocía, por lo cual la comparación quedó disminuida, no se pudo utilizar, también porque generaba falsos positivos, falsos negativos. La duración no fue útil para la transmisión, comparando entre el muestreo entre aire y superficie sin contacto, por lo cual esas tablas fueron las primeras tablas iniciales de estudio. Luego se generó la herramienta de laboratorio de generación de aerosoles, en el cual el estudio generaba aerosoles de SARS-CoV-2 a través de nebulizadores. Estos nebulizadores eran los Jet Column, en el cual comprobó que la transmisión aérea era el medio en el cual el virus tenía una duración en el aire mayor a 3 horas, por lo cual simuló y mostró la estabilidad del virus. El virus podía estar en el aire como partículas en aerosol mayor a 3 horas, tener una vida media de 1 hora y media, por lo cual fue un estudio positivo para el avance del origen de la transmisión del SARS-CoV-2. Bueno, los brotes en los centros de cuidado a largo plazo de transmisión aérea generaban una discusión, porque muchos de los pacientes tenían síntomas inespecíficos y otros específicos. El 75% al 50% presentaba signos característicos, sin embargo lo restante no presentaba la sintomatología típica,
presentaba sintomatología atípica, diarreas, cámaras diarreicas, delirios, asociaciones a los cuales estas respiratorias no llevaban al origen de la dificultad que era principalmente la afectación de vías respiratorias superiores e inferiores. Por lo cual los centros de cuidado, como los hospitales, fueron el principal lugar para el estudio de los síntomas, donde se concentró la mayor cantidad de pacientes. Gracias.